lo que han visto. Les presentamos el airboard, también conocido como el foilboard. Lear Hamilton, el pionero del towing, vio un día un vídeo de una modalidad de esquí acuático sobre una silla. La silla iba montada sobre una tabla que llevaba una hidroala sumergida. A la velocidad adecuada, la hidroala elevaba al esquiador medio metro por encima del agua. Como siempre, estoy buscando nuevas formas de surf. Un día vi una de estas sillas y pensé, quiero probarla. Así que conseguimos una y la probamos. Nos sentamos, la probamos. Y el primer día inmediatamente dijimos, no, no mola. Tenemos que estar de pie. Porque los surfistas no se sientan, tienen que ir de pie. Y se dio cuenta de que con la trayectoria adecuada y el peso justo, si orientaban bien esa hidroala, se podía elevar por encima del agua independientemente de las condiciones que hubiera. Al igual que sucede en el ala de un avión, la corriente crea un efecto de suspensión en la hidroala. En lugar de viento, la tabla utiliza agua, y cuando la corriente pasa por encima de la hélice, se crea un impulso hacia arriba que levanta la tabla sobre el agua. Ha sido el inventor de una manera nueva de surfear desde los tiempos del rey Kameha y su tabla de Sequoia. Para ir sobre olas es genial. Es un poco como el ala delta, no es un caza. Mis tablas para grandes olas son como cazas bombarderos. Están pensadas para ir mucho más rápidas y son mucho más indulgentes cuando vas muy rápido. La tabla de aire no perdona. Es un poco más sensible, pero es alucinante. Es muy pronto para decirlo, pero es posible que la foilboard pase a la posteridad como la mejor innovación en la historia del surfing desde que Tom Blake le añadiera la aleta a la tabla de surf. Es posible que el hidroala haya puesto al surfing por las nubes, pero gracias a otro avance de la tecnología, el antiguo deporte de reyes se iba a hacer un hueco en tierra firme también. Esta rueda causó una revolución. Está hecha de un compuesto químico orgánico llamado poliuretano o uretano y cambió para siempre el mundo de los deportes de riesgo. Pero las cosas no siempre fueron como la seda. Allá por los locos años 20, el patinaje sobre ruedas era el deporte de riesgo del momento. Los niños no tardaron en probar nuevas formas de divertirse sobre ruedas de metal. El deporte del monopatín apareció más o menos en los años 20 y 30. Aunque no eran monopatines propiamente dichos. Utilizaban cajones o cualquier tipo de caja de fruta y le ponían 4 ruedas de metal. Lo pintaban y ya tenían patinetes de todas formas y colores. Las ruedas de metal no te aportan mucha adherencia y precisamente en el duro asfalto la tracción lo es todo. A pesar de los problemas, el deporte del monopatín creció en popularidad. El objetivo era mejorar las ruedas. En la década de los años 50, las ruedas de acero fueron sustituidas por ruedas de arcilla, pero los resultados dejaron mucho que desear. Básicamente son ruedas a lo Pedro Picapiedra, son de cemento. Lo que hacías era patinar con ruedas de cemento sobre pistas de cemento, es decir, era como patinar sobre hielo. No te daban nada de tracción, implacable si pasabas por encima de un bache. Si pillabas un bache, el monopatín se quedaba clavado. El equipo no estaba realmente diseñado para lo que queríamos, que era hacer las mismas cosas que en el agua, en el surfing, pero en el asfalto. Por fin, en 1973 llegó la revolución. Por primera vez se empleaba el poliuretano en la fabricación de las ruedas de monopatín. El poliuretano en estado líquido es sumamente maleable. Las propiedades especiales del poliuretano resultaron perfectas para las ruedas. Su gran resistencia a la abrasión lo hace muy duradero. Más importante aún, proporciona una excelente adherencia al piso, permitiendo una fuerte tracción y mayor control. El poliuretano tiene también una gran elasticidad y rebote que hace que las ruedas sean muy rápidas y giren suavemente. Pero lo más impresionante es que la resistencia, la velocidad y la adherencia de las ruedas de poliuretano pueden ser modificadas para producir resultados específicos dependiendo de su composición química. Cuando una rueda de poliuretano gira, la parte que está en contacto con el suelo se aplasta cuando el patinador hace fuerza hacia abajo. Esto es lo que los ingenieros llaman deformación, pero el material se recupera muy rápidamente.
La rueda de poliuretano fue como la caravana con estoga comparada con el coche Ford, el modelo T. Lo cambió todo, y lo hizo literalmente de un día para otro. De pronto podíamos patinar por superficies verticales, dar saltos, podíamos bajar pendientes a gran velocidad, te podías subir a una acera, se podían hacer tantas cosas, podías bajar por unas escaleras, algo imposible con las antiguas ruedas de arcilla. Ese cambio dio lugar al nacimiento del deporte del monopatín moderno. Empecé a practicar el monopatín cuando el uretano estaba de moda. Nos permitió hacer realidad cosas que antes con el otro equipo no eran más que sueños. No os podéis imaginar lo que fue pasarse 10 años de clic-clacs con estos monopatines de ruedas de plástico duro. De repente, al ponerle ruedas de uretano, se acabó el estrépito. Eran silenciosos. Iban como la seda. Y qué adherencia, qué tracción. Eran increíbles, era algo inimaginable. Las ruedas no solo supusieron un avance tecnológico, también psicológico. Armados de confianza, empeño y un equipo nuevo con el que podían explotar sus posibilidades al máximo, los patinadores podían intentar maniobras cada vez más atrevidas. La sequía de California de los años 70 les proporcionó el laboratorio al aire libre ideal para hacer sus experimentos en el monopatín. El gobierno dijo a la gente de Los Ángeles que no podía llenar las piscinas, y había centenares de piscinas vacías que nadie utilizaba. Y ahora teníamos estas nuevas ruedas y estos nuevos monopatines que debíamos probar, y las piscinas de Los Ángeles nos sirvieron de campo de pruebas. Al ampliarse enormemente el universo del monopatín, los patinadores empezaron a plantearse todos los aspectos de su diseño. De repente, cuando salió la rueda de uretano, ya no estábamos surfeando sino montando en monopatín. La tabla se hizo más ancha para acomodar mejor los pies y hacer maniobras mucho más peligrosas que requerían una tracción mucho mayor y para las que hacía falta una superficie de apoyo más ancha. Además de la forma del monopatín, se comprobó que, alargando los tracks, los ejes que sujetan las ruedas al monopatín, era posible pivotar mucho mejor que con unos más cortos. El gran invento fue poder patinar verticalmente. Eso fue lo más grande que hicimos. El deporte del monopatín inventó el concepto del fondo plano al coger una piscina con esta forma y convertirla en un canalón. Pero no solo eso. Además separamos los extremos para crear un espacio llano en medio. Este espacio es el que ha hecho posible todo lo que se hace hoy en día. Básicamente, al añadir una zona plana en la transición, no solo nos daba un poco de tiempo, también nos daba dos impulsos. Mientras que la estructura en U te da solo un impulso continuo y no ganas tanta velocidad. Así que añadiendo una zona plana obtienes dos impulsos y te permite ganar más altura. También los materiales de construcción han cambiado mucho. Las rampas originales eran de madera robada de las obras y contrachapado. Ahora son rampas que se han construido expresamente para el monopatín. Son complejos para practicar el deporte. El material parece conglomerado, pero en el centro es más una especie de plástico y resiste muy bien al tiempo y dura más. La sensación de velocidad es como el oxígeno para los que practican deportes de riesgo, y no sorprende pues que los más jóvenes empezaran a explorar nuevas formas de canalizar su adrenalina natural. De esta manera descubrieron que podían ganar más velocidad si se tumbaban encima del monopatín. Hubo una carrera en Signal Hill en 1976 y todo el mundo que participó iba de pie en los monopatines, que es la forma normal de montar. Pero un chaval llamado Sam Peugeot se lanzó tumbado, porque en las reglas no había nada que dijera que tenías que participar de pie. A partir de entonces hubo que hacer una categoría nueva porque no es posible competir con un tipo tumbado por cuestiones aerodinámicas, y se puso de moda montar tumbado. Así nació el Street Luge. Aunque los primeros Street Luge eran rápidos, incluso con las ruedas de poliuretano eran muy difíciles de controlar. Te chocabas yendo en línea recta, no estaban hechos para girar. La idea era ir rápido como bólidos en línea recta, así que seguí chocándome y construyendo modelos hasta que por fin di con la manera de hacer girar al artilugio. Después de muchas equivocaciones dolorosas, Hickey descubrió que la clave para girar era montar las ruedas mucho más retrasadas. Una vez que aprendí a girar, la cosa cambió totalmente. El deporte fue para arriba a partir de entonces.
También se empezó a experimentar con materiales más ligeros. Utilicé la estructura alveolar y vi que las tuercas pesaban mucho, así que decidí que iría todo soldado. Hice experimentos para ver hasta dónde podía llegar en ligereza. Se siguió probando con todo aquello que pudiera conferir